¿Qué tal, chicas, chicos? En este video hablaremos sobre la resolución de triángulos oblicuángulos. Como sabes, por medio de las funciones trigonométricas es posible establecer determinadas relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo cualquiera. Por lo tanto, estas relaciones pueden utilizarse para resolver triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son los que no tienen ningún ángulo recto. Así, ninguno de sus ángulos internos es igual a 90 grados. Entonces, un triángulo oblicuángulo puede ser actuángulo u obtusángulo. Te invito a observar el video sobre generalidades de los triángulos, en el cual se mencionan las características de dichos triángulos. Para resolver triángulos oblicuángulos se utiliza la ley de senos y la ley de cosenos. La ley de cosenos se centra en calcular la medida de uno de los lados del triángulo oblicuángulo si se conocen los otros dos lados y un ángulo. Y como su nombre lo dice, utiliza la función coseno de dicho ángulo. Sin embargo, es posible utilizarla para encontrar la medida del ángulo si se conoce la medida de los lados del triángulo. La ley dice que el cuadrado de la longitud de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados, menos el doble producto de la longitud de dichos lados, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Esta ley se usa si se conocen dos lados y la longitud del ángulo comprendido entre ellos, o cuando se conocen los tres lados del triángulo. Por otro lado, la ley de senos se conforma comparando cada uno de los lados del triángulo con los senos de los ángulos opuestos a cada lado, y dice que las longitudes de los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos a ellos. Esto puede representarse matemáticamente de cualquiera de estas dos formas. Esta ley se utiliza cuando se conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. A continuación, resolveremos un ejemplo. Para resolver el triángulo de la figura, debemos conocer la medida de sus tres lados y sus tres ángulos internos. Como puedes observar, la longitud de los lados es conocida. Por lo tanto, debemos calcular las medidas de sus ángulos internos. Comenzamos usando la ley de cosenos. Despejamos la medida del coseno del ángulo C y sustituimos los valores de los lados. Así obtenemos que el coseno del ángulo C es igual con menos 0.500. Ahora debemos calcular la función arco coseno para obtener el valor del ángulo. Así sabemos que mide 120 grados. Después, para obtener la medida del ángulo B, podemos usar la ley de senos, dado que ya conocemos el valor del ángulo C. Despejamos el seno del ángulo B y sustituimos los valores conocidos. Como podemos observar, la medida del seno del ángulo B es igual con 0.4096. Ahora utilizamos la función arcoseno para obtener la medida del ángulo, y sabemos que es de 24.2 grados. Por último, para obtener la medida del ángulo A, podemos partir del conocimiento de que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. Por lo tanto, restamos a 180 grados la medida de los ángulos conocidos, y sabemos que el ángulo A mide 35.8 grados. Los tres ángulos podían obtenerse con la ley de cosenos. Sin embargo, es más sencillo echar mano de la ley de senos y las características del triángulo. En el siguiente video resolveremos más ejemplos de aplicación de las leyes de senos y cosenos. Hasta entonces.